Hola, hoy vamos a estar hablando de la estructura de la argumentación. Como anteriormente vimos, conceptos que se abordan para este tema de la estructura de la argumentación son premisa, conclusión e indicadores. Vamos a abordar primero qué es una premisa. En la materia de lógica y filosofía se llama premisa a las preposiciones iniciales de una argumentación a partir de las cuales es posible llegar a una conclusión. ¿Ok? Y a continuación vamos a ver las características de una premisa. ¿Ok? Recordemos que una premisa siempre afirma o niega algo dentro de un contexto o dentro de una plática. Puede ser de carácter general a particular. Siempre la premisa inicial o premisa 1 es la general y la premisa 2 o demás premisas es particular. ¿Ok? Y por lo tanto pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. Ok. Entonces, ya teniendo el concepto de qué es una premisa y qué características cuenta una premisa o una argumentación dada, pueden decir que una premisa falsa pueden inferirse conclusiones verdaderas. Puede ser que las dos primeras premisas, que es la premisa 1 y la premisa 2, pueden ser falsas, pero su conclusión es verdadera. ¿Ok? ¿Qué naturaleza tiene esta premisa? Dependiendo de la relación entre la premisa y la conclusión. ¿Ok? Las premisas siempre están vinculadas con una conclusión. ¿Ok? Y la conclusión es una sola premisa o pueden ver dentro de la estructura de la argumentación puede ser que exista no solo dos premisas, sino varias premisas, pueden ser 3, 4, dependiendo del contexto en que nosotros estamos hablando, ¿ok? Y al tener las premisas, la estructura de la premisa siempre va a tener una conclusión. Si la premisa o la conclusión requiere varias premisas, es viable ponerlas, escribirlas, sí es viable, sí puedes hacerlas, sí las puedes ejecutar, ¿ok? Entonces, ya teniendo esto, vamos a ver cuál es la estructura de la argumentación, ¿ok? La argumentación, siempre la estructura de la argumentación va a tener premisa 1, premisa 2, incluso premisa 3, 4 y 5, dependiendo de qué es lo que quieras abordar tú. La premisa 1, con otro nombre que se le conoce, es la premisa mayor, suele ser de tipo general, que amunda o que cuando nosotros escribimos, analizamos lo general y contiene el predicado de la conclusión. Siempre las premisas son las que te dan las palabras claves para que tú al final de tu conclusión puedas identificar estas dos palabras y al final de la conclusión puedas tener estas palabras claves. ¿Ok? La premisa 2, con otro nombre que se le da, es la premisa menor. Se le puede abreviar sin tanto escribir premisa mayor o premisa menor. La premisa mayor se escribe P1 y premisa menor P2. ¿Ok? La premisa menor suele ser de tipo particular y contiene que el sujeto, dentro del sujeto, la conclusión. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que ustedes se den una idea de qué es lo que estamos hablando. ¿Ok? Bueno, entonces, al final de tu premisa 1 y tu premisa 2 va a haber una conclusión y la conclusión es la preposición a la que otras proposiciones, en este caso las premisas, dan soporte a una argumentación. Siempre las premisas son las medulares para una estructura de una argumentación, siempre, siempre. Sin una premisa nosotros no podemos ejecutar una conclusión, ¿ok? Ok, entonces seguimos. Aquí
Cuando nosotros analizamos las conclusiones y las premisas, hay marcadores o indicadores. Estos marcadores, tanto las premisas como las conclusiones, tienen marcadores. Vemos que los marcadores de las premisas pueden ser los siguientes: puesto que, por qué, a causa de, dado que, la razón es que, en vista de que, ya que, a partir de que es un hecho que. Estas son las marcadores de la premisa. Y los marcadores de las conclusiones pueden ser los siguientes: por lo tanto, de aquí que, como resultado, por esta razón, lo cual implica que, en conclusión, en consecuencia, así pues, luego, entonces, por eso, se sigue que, y por último, por consiguiente. Estos son marcadores de premisas que podemos utilizar cuando ejecutemos una estructura de una argumentación, tanto para premisas como conclusiones. Y ahorita vamos a ver ejemplos de estas. Ok, acá hay un ejemplo de premisa 1, que es la premisa mayor. Todas las aves tienen picos. Por obvia o por, aquí estamos hablando de lo general, decimos que las aves, en lo general, tienen pico. Todas las aves, por lógica, todas las aves tienen pico. ¿Ok? Entonces, ¿cómo quedaría la premisa menor? Una gallina es un ave. ¿Y cómo quedaría esa conclusión al saber que las gallinas tienen pico, que una gallina es un ave y tiene pico? En conclusión, todas las gallinas tienen pico. ¿Ok? Entonces, esto es de lo general a lo particular. ¿Por qué lo particular? Porque ya anunciamos o ya escribimos un nombre de una ave, en este caso la gallina. Y esta misma gallina va a estar en la conclusión. Esta gallina es el sujeto que va a estar sumergido en la conclusión. Vemos otro ejemplo de premisa mayor: ningún mamífero puede respirar bajo el agua. La premisa menor quedaría: las ballenas son mamíferos. En conclusión, ninguna ballena puede respirar bajo el agua. ¿Ok? Así quedaría entonces el ejemplo de esta argumentación, de esta estructura de argumentación. ¿Ok? Esta tablita que yo les dejé en la evidencia 5 se modificó. Aparece otra estructura, entonces ya tienen ustedes de un costado para rellenar dónde quedarían las premisas 1, 2 y la conclusión. Ustedes ya tienen una tablita mejorada en el Classroom y ya pueden ejecutar la evidencia. Recuerden bajar la evidencia, renombrarla con evidencia número 5, cuadro comparativo, primer nombre y primer apellido, después subirlo en Classroom para ser evaluado por su docente. ¿Ok? Entonces, ya teniendo todo esto, esta argumentación, toda esta estructura, empezamos a ejecutar la evidencia. ¿Ok? Entonces, nos vemos en la próxima.